Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la asociación Camino Anima Mundi y lo haremos a través de su regla de vida. Ojo, que esto no es un simple documento, ¿eh? Es el mapa espiritual que define la identidad y la misión de sus miembros, a quienes llaman viandantes. Así que venga, vamos a descubrir juntos sus claves. Bueno, con esta guía que vamos a seguir, exploraremos un marco espiritual que, va mucho más allá de una simple lista de normas. Es mejor pensarlo como una estructura, una que está diseñada para dar forma a un camino de fe que sea concreto, que esté vivo y que sobre todo esté bien anclado en la realidad del día a día. Así que, comencemos este viaje. Vale. Antes de meternos en faena, hay que aclarar algo que es fundamental. Y es que la palabra regla, a muchos nos puede sonar a restricción, a imposición, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver que aquí, en este contexto, su significado es radicalmente distinto. A ver, parémonos un momento a pensar, ¿qué es realmente una regla de vida? ¿Nos imaginamos un código de leyes que nos limita? ¿O quizás una carga que nos viene impuesta desde fuera? La perspectiva que nos ofrece Anima Mundi es, la verdad, mucho más liberadora y mucho más profunda. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo, el punto de inflexión. La regla de vida no es una ley externa que ahoga, para nada. Es más bien un marco. Es como el enrejado de un jardín, de esos que ayudan a una planta a crecer fuerte y en la dirección correcta. Pues eso es, una estructura que protege y guía el crecimiento de la libertad interior. Es lo que permite que el espíritu florezca de verdad, en toda su plenitud, en lugar de ahogarlo. Muy bien, ahora vamos al fundamento absoluto, al corazón que es, innegociable en toda esta estructura espiritual. Y ese corazón es la centralidad de Jesucristo. Todo, y cuando digo todo es absolutamente todo lo demás, se construye, se entiende y se vive a partir de él. Esta frase es, podríamos decir, la declaración de principios definitiva. ¿Y qué significa? Pues que nada, absolutamente nada, ni las ideologías, ni los estados de ánimo que van y vienen, ni siquiera los propios dones o carismas que uno pueda tener, nada de eso puede ocupar el lugar que solo y únicamente le corresponde a Cristo. Él es y debe ser siempre ese centro irrevocable. Y claro, aquí se entiende perfectamente por qué esa centralidad es tan importante, porque evita que la espiritualidad se quede en algo etéreo, abstracto, ¿no? La fe del viandante es muy concreta, está anclada en una persona real y se enmarca en la fe trinitaria y cristológica de la Iglesia. Es que el camino no es una idea vaga, no, es la imitatio Christis, es seguir las huellas de alguien con rostro, con nombre y con una historia. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva todo esto de la centralidad de Cristo a la vida práctica, al día a día? Pues bien, la regla se articula en torno a tres grandes ejes espirituales, tres movimientos, por así decirlo, que le dan forma a todo el camino del viandante. Ojo que estos tres ejes están súper conectados entre sí. El primero es la cristocentricidad, que es básicamente la decisión consciente de permanecer en él. Luego tenemos la magdalenidad, que simboliza ese encuentro personal y transformador que, pues como le pasó a María Magdalena, nos pone en marcha y nos convierte en misioneros. Y por último, la viandancia, que es esa vocación de caminar en medio del mundo. Y no para huir de él, ¿qué va?, sino para transformarlo desde dentro. Perfecto. Ya tenemos los grandes principios teológicos sobre la mesa. Pero ahora viene lo bueno. La gran pregunta, ¿y cómo se vive esto en el día a día? Vamos a ver ahora cómo estos ejes se traducen en acciones bien concretas. Esta síntesis la verdad es que es perfecta, porque define la vida del viandante con verbos, con acción. Es así de sencillo, oral, para mantener esa cristocentricidad. Escuchar con atención la palabra, tal y como hizo María Magdalena en el huerto. Convertirse, que es un proceso de cada día. Testimoniar la fe y hacerlo con alegría. Caminar, o sea, ejercer activamente la viandancia. Y por encima de todo, permanecer en Cristo, que al final es el origen, el sustento y la meta de todo este camino. Claro, en este camino de conversión surge una dinámica que es clave, el famoso combate espiritual. La lucha entre el palaios, que es como nuestro hombre viejo, y el kainos, el hombre nuevo que renace en Cristo. La regla lo que hace es invitar a un examen interior súper honesto para reconocer a ese palaios sin caer en autoengaños. Y a todo este proceso de transformación, que es real y progresivo, se le llama teopoiesis, un crecimiento real en santidad. Y que nadie piense que toda esta vida espiritual, este combate y este camino de crecimiento se deja al azar, ¿eh? Para nada. Todo esto se articula en un texto normativo que tiene 25 artículos. Y son estos artículos los que ofrecen una estructura muy clara para la vida en comunidad, para la misión y para la práctica diaria de la humildad y el servicio. Y es aquí donde el eje de la viandancia se hace carne, donde aterriza de verdad. La coherencia ética no es solo un ideal bonito, no, es el campo de juego.
Significa vivir con verdad y con justicia, sí, pero ¿dónde se manifiesta de forma suprema? En el servicio al prójimo. Como dice el Evangelio en Mateo 25, lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto es crucial. El servicio concreto al que lo necesita no es un extra, no es un apéndice, es el criterio de autenticidad de toda la vida espiritual. Bueno, hemos visto ya el fundamento, la estructura y la práctica. Pero, ¿y si pudiéramos destilar toda esta riqueza en solo 3 líneas? Pues se puede. Hay 3 líneas que son, a la vez, una oración, una declaración de identidad y un auténtico programa de vida. Es lo que se llama la regla esencial. A ver, vamos a escuchar esto con atención porque es muy potente. Cristo es mi centro irrevocable. Ahí está la cristocentricidad. Su encuentro me transforma y me envía. Esa es la magdalinidad, dinámica y misionera. Y camino fiel en el mundo hasta que todo sea en él. Esa es la viandancia, pero con una esperanza cósmica, la cosmopoiesis, que es colaborar en esa recapitulación de todo el universo en Cristo. Es que en esencia es todo el camino, resumido en 3 frases. En fin, este recorrido nos ha mostrado un camino espiritual que es, como hemos visto, profundamente cristocéntrico. Está muy bien estructurado y sobre todo está encarnado en el mundo real. Para quien quiera profundizar o simplemente saber un poquito más sobre la asociación Camino Anima Mundi, ahí queda la información de contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.